Queridos hermanos, muy buenos días. Iniciemos con una pequeña oración al Señor. Oremos juntos. Padre bueno, te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti en Cristo. Queremos pedir tu bendición para este tiempo, Señor. Queremos tu capacitación, tu ayuda, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros, pues la necesitamos, Señor. La necesito, Señor, para hablar solamente tu verdad y cada uno de nosotros poder atender a ella, Señor. Tu Espíritu nos muestre más de tu camino, Señor, y poder ser un pueblo, Señor, que te sigue. Danos gracias, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Continuamos con el tema que hemos venido tratando, el del enfriamiento espiritual. Para este día quiero traer para ustedes o que consideremos dos verdades que están juntas a lo largo de todo el caminar cristiano. La primera verdad es una verdad que es humillante para los que hemos creído, para los hijos de Dios. Esa verdad es que el Hijo de Dios puede descarriarse. El Hijo de Dios puede desviarse. Es posible que alguien haya nacido de nuevo, esté dentro del pacto de gracia, que conozca la ley de Dios y que incluso haya tenido momentos fervorosos en su relación con el Señor. Sin embargo, existe una posibilidad real de el desvío, de que se aleje del Señor, de que se enfríe. Justamente el tema, el enfriamiento espiritual, no se escribe para los inconversos. Como sabemos, los inconversos están muertos en delitos y pecados. Pero dentro del enfriamiento espiritual está la posibilidad de que el Hijo de Dios se aleje de Dios, se desvíe, se descarríe. Y para ser honestos, cada uno de nosotros sabemos lo que es fallarle al Señor. En algún momento u otro le hemos ofendido, nos hemos alejado. Y aún en cuando nuestro corazón quiere obedecerle, a la verdad hay algo allí que nos lleva un poco lejos, que no quiere que nosotros obedezcamos al Señor. Sin embargo, el Señor no ve el desvío, el descarrío de sus hijos como algo liviano. Él lo ve como lo que en realidad es rebelión, es pecado, es maldad. Dios es santo y aún los pecados de sus hijos le ofenden en gran manera. Así que ante esta realidad tenemos que aferrarnos a algunas verdades que hemos aprendido en esta serie. Por ejemplo, recordamos la naturaleza indestructible de la vida divina que Dios pone en nuestro corazón cuando nos salva. Recordamos la estabilidad del pacto de gracia, que es firme porque Dios es fiel, es del Señor. Y recordamos también que el Señor nos ha dado un amor que no cambia. Su amor para con su pueblo es inmutable. Sin embargo, quiero que en este día consideremos también la fidelidad de Dios para con nosotros. Podemos pensar que la fidelidad de Dios se sostiene por nuestra constancia, pero imagínense en eso. Si Dios dependiera, si Dios fuera fiel por nuestra constancia, por nuestra perseverancia, por nuestro avance espiritual, pues Él dejaría de ser fiel. Ninguno de nosotros permanecería en pie si dependiera de nosotros mismos. A la verdad, la fidelidad de Dios no depende de nuestras caídas, no se agota por nuestras debilidades y no flaquea su debilidad porque nosotros hayamos pasado por un momento de inconstancia. A la verdad, Dios permanece fiel, aún en el momento en que esa fidelidad podría romperse, y es
en medio de un pueblo como nosotros, que tenemos corazones débiles, que tendemos a la inconstancia, que tendemos a alejarnos del Señor. Pero aún en medio de esta realidad, la fidelidad de Dios permanece firme. Es allí donde nosotros tenemos que ver la fidelidad de Dios. Cuando en nosotros hay fallas, hay debilidad, la fidelidad de Dios se levanta delante de nuestros ojos. Como decía el himno, brilla el Señor y su fidelidad, porque esto en realidad es una realidad viva, poderosa, inconmovible, la que nos tiene a nosotros perseverando en sus caminos, es por su fidelidad. Así que no podemos ignorar estas cosas. El pueblo del Señor está en el pacto, ha recibido una nueva naturaleza, es objeto del amor de Dios y aún así se puede desviar. Entonces necesitamos profundizar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel a pesar de nosotros. Dios es fiel aunque nosotros podamos desviarnos. Y esta verdad la estaremos desarrollando en 3 puntos. El primer punto es la debilidad del creyente. El segundo punto es la raíz interna de la debilidad. Y el tercer punto es la restauración del creyente por un Dios fiel. Empecemos con nuestro primer punto, la debilidad del creyente. La debilidad del creyente. El creyente, hemos recibido la vida divina de parte de Dios, la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento está en nosotros, hemos sido verdaderamente renovados, pero aún somos imperfectos, afectados por la carne. Para entender esto, me gustaría que pensáramos por un momento en Adán, antes de la caída. Dios creó todas las cosas y cuando las creó fue a ver todo lo que había hecho y vio que todo era bueno en gran manera. Génesis 1:31, incluyendo a Adán. Entonces pensemos en ese Adán antes de la caída, cómo en su corazón, cómo en su ser interior no había nada que se rebelase contra Dios. Cómo en su ser interior más bien todo estaba en armonía con Dios. Todo lo que Adán tenía en su ser interior favorecía su relación con el Señor, su crecimiento espiritual. Pudiéramos decir que todo en Adán era luz, todo en Adán era santidad. Estaba en perfecta armonía con el Señor. No había sombra alguna que oscureciera esa condición, ni tampoco mancha que disminuyera su belleza. Todas sus facultades cooperaban con la vida de Dios. Pero, como todos sabemos aquí, Adán cayó. Y como él cayó, pues entonces esa transmitió a su descendencia esa naturaleza corrompida en todos sus aspectos. Entonces, después de la caída, los hijos de Dios, allí la gracia soberana obra una verdadera renovación. Pero esta obra no es completa en esta vida, es una obra parcial. La vida divina no habita en una naturaleza perfecta, sino en una naturaleza aún débil, en una naturaleza afectada por la carne. Vamos a Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos va a mostrar esta realidad. Gálatas
2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pasaje no dice que ya no vive en la carne, sino que lo que ahora vive, aunque lo vive en la fe del Hijo de Dios, lo vive en la carne. ¿Qué significa? Que la vida nueva del creyente no habita en un entorno perfecto, sino en una naturaleza aún afectada por la corrupción. Claro, el creyente ama a Dios, tiene fe en el Señor Jesucristo, anhela obedecer al Señor, pero por otro lado ve una inclinación contraria en su corazón. En su corazón van a presentarse distracciones, frialdad y resistencia interna. La vida divina no elimina esta condición. A la verdad es que la vida divina se desarrolla en medio de ella. Esta realidad de la debilidad del creyente la podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Si quieren, acompáñenme al Salmo 119, verso 117. Salmo 119, verso 117. Dice el salmista: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. El salmista no está diciendo, yo me puedo sostener por mí mismo. El salmista reconoce su debilidad y clama al Señor, sosténme. Si Dios no lo sostiene, Él no se puede sostener por sí mismo. Viajemos en el tiempo, entonces, al huerto del Getsemaní. Allí el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, velen y oren. ¿Y qué pasó? No pudieron orar ni una hora. Vemos la debilidad en los creyentes. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Acompáñenme allí también, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice el autor de los Hebreos, Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estos son solamente ejemplos donde estamos viendo que el creyente todavía es débil, que el creyente es propenso a desviarse y que necesita el sostén constante del Señor. El apóstol Pablo, en Romanos 7:19, se los leo, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo no está hablando como un inconverso que no le importa vivir su vida de pecado, como alguien que es indiferente al pecado. El apóstol Pablo está hablando como un hijo de Dios que ha sido renovado por la gracia del Señor, que desea obedecer al Señor, pero aún con esto, que es la vida espiritual que el Señor le ha dado, siente otra ley en sus miembros que lo jala a no hacer esto. Se trata de la coexistencia de dos principios que viven en el corazón del creyente. Por un lado, una inclinación a seguir y a obedecer a Dios, pero por otra, una inclinación a ir en contra de la primera. A la verdad, el creyente en su diario vivir
experimentará esto. Cualquiera de nosotros podremos experimentar esta tensión constante, un deseo sincero de obedecer al Señor, pero una oposición interna. Un anhelo por perseverar y crecer, pero el peso de la debilidad también está allí. Nosotros como cristianos no podemos confiar en nosotros mismos, tampoco nos podemos descuidar, no podemos permitirnos influencias externas que puedan venir a enfriarnos espiritualmente y decir que voy a exponerme a esto y nada va a pasar, porque por esa debilidad de nuestro corazón nos vamos a enfriar. Esa es la realidad. No podemos ignorar nuestra condición. La debilidad espiritual no es inofensiva. Confiar en nuestras propias fuerzas es la caída de fijo. Confiar en nuestras propias fuerzas es caer. ¿Por qué? Porque al tener la vida divina en nosotros, no garantiza, digamos, que estamos fuera de una lucha, sino todo lo contrario. Al recibir de parte de Dios la vida divina, significa que estamos dentro de una guerra, dentro de una lucha, y solamente hay una manera para vencer: sostenernos del Señor, depender del Señor, que Él sea el que nos sostenga. Sin el Señor solamente caeremos por nuestra debilidad. Segundo, la raíz interna del desvío. La raíz interna del desvío. Esta es una condición, la debilidad espiritual, que no es fácil de ver a simple vista, a menos que el Señor trate profundamente con nuestra alma. Si el Señor nos trata y nos permite ver nuestra debilidad, es la única manera para nosotros poder ver la nuestra. Quizás es más fácil verla en otros. Es más fácil poder ver en otros el descuido espiritual, la debilidad espiritual, que se aleja del Señor y cómo esto nos duele, nos lamentamos y lo podemos ver, podemos orar, podemos tratar de hacer algo, pero cuando es con nosotros casi no lo podemos ver. Es más difícil de ver en nosotros. Sin embargo, sea en nosotros, sea en otro, la debilidad espiritual va a mostrar unos frutos, pero esos frutos no es todo lo que hay, sino que hay una raíz detrás de esos frutos. Hay una causa que muestra esos frutos de debilidad espiritual, es decir, esa debilidad espiritual que se ve externamente no es el todo. Detrás hay una causa, detrás hay un origen. La verdadera causa del descarrío no está en lo externo, sino en la inclinación interna del corazón. Muchas veces podemos pensar que el problema está en hacer esto o hacer aquello, pero la Escritura nos muestra que el verdadero problema no está afuera, el verdadero problema está adentro, está en nuestro corazón. Es esa raíz oculta del pecado que está dentro la que nos lleva a las acciones. Pero muchas veces nosotros solamente nos estamos fijando en las acciones, en los pecados visibles, en lo que estoy haciendo mal por fuera, pero desconocemos, ignoramos lo que está pasando en el corazón. Y el Señor nos está llamando a que podamos no solamente ver nuestros pecados visibles y tratar delante de Él con nuestros pecados visibles, sino que vayamos más a fondo, hasta lo profundo de nuestro corazón. El Señor quiere hacernos ver el pecado de nuestra propia naturaleza. O sea, el pecado que está dentro, que nos lleva a cometer los pecados externos. A la verdad, adentro del creyente todavía hay una fuente impura.
A la verdad, adentro del creyente, todavía hay una raíz que no ha sido completamente mortificada. De esa raíz afecta los pensamientos, afecta las palabras, afecta las acciones. Y el Señor quiere que nosotros veamos las cosas como Él las ve, porque Dios no solamente mira lo externo, Dios mira el corazón. Entonces, nosotros no tenemos que observar nuestra propia conducta solamente, sino la condición interna de nuestra alma. ¿Cómo está mi exterior? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué está pasando adentro? Esto lo ratifica la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 en el capítulo 13, párrafo 2. Se los voy a leer. Dice, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Esto es bíblico, por supuesto. Si quieren, vamos a Mateo 15, 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por esto nosotros no podemos echarle la culpa de lo que pasa o de lo que hacemos a las situaciones externas, a las condiciones que están pasando, a otras personas, a mi vecino. Tenemos que ir a la fuente que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Es nuestro corazón. Allí está la fuente que luego hace salir estos pecados en cada uno de nosotros. Miremos Gálatas 5:17. Podemos ver la parte A. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. No es un problema superficial, no es algo ahí como por encimita. Estamos hablando de una guerra profunda que se desarrolla en el corazón del creyente. ¿Está el espíritu morando y guiando al creyente? Sí. ¿Está la carne todavía ahí que lucha contra el espíritu? Sí. Las dos están juntas. Santiago 1:14, se los leo, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Esa carne que está en nosotros se inclina hacia el pecado. Le atrae el pecado, es seducido. Así que el problema en realidad no está solamente en quitar las cosas externas, si todavía está aquí, si le estamos dando rienda a nuestra carne en nuestro corazón. No podemos desconocer la raíz que sigue presente en el interior de nuestro corazón. El pecado tiene esa raíz. Entonces podemos modificar afuera, maquillar,
cambio esto, cambio lo otro, pero el corazón no le pongo cuidado. Pero ahí está la raíz. Ahí está el problema principal, en el corazón nuestro. Ahí está la raíz del pecado. A la verdad, no venceremos contra el pecado si hacemos esto. Lo fácil es solo trabajar en lo externo, cortar en lo externo y ignorar el corazón, olvidar el corazón, descuidar el corazón. Si hacemos esto, el problema continúa y seguiremos pecando, seguiremos haciendo lo malo. Pensemos en una enfermedad que sea silenciosa, que casi no se siente. Entonces la persona vive su vida con normalidad, pero a veces siente algo, a veces siente alguna consecuencia, pero lo que no sabe es que dentro de sí hay una enfermedad que se está desarrollando más y más y le hace sentir esos dolores y le hace sentir esas consecuencias. Bueno, y si tratamos las consecuencias, pero la enfermedad que está dentro, la que causa esas consecuencias, no la tratamos, ¿será que vamos a sanarnos? No. No podemos ignorar esto. Ustedes saben, si no se trata esa enfermedad, o sea, podemos llegar a estar muy graves. Entonces, es igual con la vida espiritual. A la verdad, esos ajustes externos, esas modificaciones que podemos tratar de hacer de conducta, bueno, tendrán su parte, pero si la raíz del problema permanece intacta en el corazón, ese pecado, como hemos aprendido, sabe esperar, sabe esconderse, sabe camuflarse. Bueno, así están pecando, entonces usted cambia lo de afuera y el pecado espera. Pero como no, él tiene todavía toda la fuerza, más adelante, cuando usted se descuide, le sale por el otro lado y con igual fuerza lo lleva a pecar de otras maneras, porque el pecado todavía está allí. Entonces, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer delante del Señor? Vamos al Señor y no solamente preguntémosle, Señor, ¿qué malo he hecho? ¿Qué malas obras he hecho? Sino, ¿qué maldad hay en mi corazón que me ha llevado a cometer esas acciones malas, a decir esas palabras malas? Empecemos a indagar en nuestro propio corazón. Reconozcamos la inclinación de nuestro corazón a alejarnos de Él y tratemos con el Señor este tema. Es decir, pidámosle perdón y confesemos nuestros pecados externos, pero no nos quedemos ahí porque ahí no termina el problema. En oración, de la mano del Espíritu Santo, clamemos al Señor que nos ayude, no solo en ese momento, en todo momento, a tener una vigilancia constante de nuestro corazón. ¿Qué significa? Dediquémosle tiempo, observemos, analicemos, mi corazón, ¿qué me está llevando a hacer? Mi corazón, ¿qué me está llevando a decir? ¿Eso es pecaminoso? ¿Eso está mal? Por nosotros mismos no podremos llegar a la raíz del asunto. Necesitamos clamar al Espíritu Santo para que Él nos muestre cuál es esa raíz. Y ahí entonces confesemos nuestro pecado y pidamos arrepentimiento por el pecado visible y externo, pero por el pecado de nuestro corazón, el que tenemos allí que nos está haciendo ofender al Señor. Él puede cambiar de forma, puede ocultarse, ya lo dijimos, pero seguirá manifestando frutos. No ignoremos la raíz de nuestro pecado. Es muy peligroso, es bastante peligroso, pero reflexionemos en algo. Como creyentes hemos recibido mucha gracia, mucha misericordia de parte del Señor. Imagínense recibir a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones, haber sido escogidos, llamados, renovados y sostenidos por el Señor. Estar en Cristo es la mayor de nuestras bendiciones. Pero lo humillante es que aún con todo esto, todavía tenemos esa inclinación interna de alejarnos
de nuestro sumo bien, de aquel que nos ha hecho todo el bien que hemos recibido en Cristo. Piensen en esto. Dios no ha sido duro con nosotros. Dios no ha sido injusto en su trato para con nosotros. Dios no ha sido cruel incluso cuando nos disciplina, como Padre nos disciplina, no con crueldad, sino todo lo contrario. Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es fiel. Entonces, ¿por qué nos desviamos si no hay nada malo en Dios que nos haga apartarnos o alejarnos de Él? El problema no está en Dios, el problema está en nosotros mismos, el problema está en nuestro propio corazón. Solamente Dios puede refrenar a alguien que se aleja. Solamente Dios puede sostener a su Hijo, porque si nosotros sin Dios solamente hay un resultado final, nos apartaríamos completamente de Él. Por tanto, necesitamos reconocer nuestra condición de debilidad, necesitamos reconocer que tendemos a desviarnos y asumir esto con seriedad, asumir esto con humildad y no confiar en nosotros mismos, no confiar en nuestras propias fuerzas. Pero hay aquí un rayito de esperanza. Nosotros podemos cambiar, estar firmes y después enfriados, luchar y venir. Pero Dios no es así. Dios es inmutable. Dios permanece fiel. Así que nosotros somos los que necesitamos la misericordia y la restauración de nuestro Señor. Y por esto debemos ir al tercer punto: la restauración del creyente por un Dios fiel. La restauración del creyente por un Dios fiel. Hemos visto que tendemos a desviarnos. Hemos visto que somos débiles. Hemos visto que tenemos una inclinación interna que nos lleva a alejarnos de Dios. Esa es una realidad a la cual tenemos que prestarle atención, ser conscientes y luchar de la mano del Señor contra esto. Pero también hemos afirmado algo glorioso. Dios no quita su misericordia. Dios no olvida su pacto. Dios permanece fiel. Entonces, preguntémonos, ¿cómo actúa ese Dios fiel cuando uno de sus hijos se desvía y se descarría? Bueno, vamos al Salmo 23:3. Vamos al Salmo 23:3. En la primera parte, leámoslo todo, pero me concentraré en la primera parte. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La oveja, el creyente que se desvía, puede restaurarse a sí mismo, puede encontrar el camino de regreso por sí mismo. Por supuesto que no. El contexto del Salmo 23 es: Jehová es mi pastor. Es el pastor el que interviene. Es el pastor el que restaura, levanta y vuelve a encaminar. La restauración del creyente descansa completamente sobre la obra del Señor Jesucristo. No puede provenir del hombre. No descansa en las fuerzas del hombre ni de su capacidad. Es el fruto del amor de Cristo. Un amor santo, un amor inmutable, un amor firme, un amor que no se detiene ante la gravedad del pecado de su Hijo, sino que antes bien actúa ahí, va por ese hijo, va por esa oveja perdida. Por eso el texto no dice:
yo restauro mi alma, yo me arreglo a mí mismo, no podemos. Dice, Él restaura mi alma. ¿Quién es el que da el primer paso en la restauración de la oveja perdida? Es Dios. Dios es el que da ese primer paso siempre. Y debemos entender algo. Así como es imposible que alguien que está muerto en sus delitos y pecados se salve por sí mismo, es por gracia, por medio de la fe, por la obra de Dios que alguien puede ser salvo. De la misma manera, un hijo de Dios que se ha desviado, que se ha alejado, que se ha enfriado, no puede volver por sí mismo. Debe actuar el Señor. Es la obra de Dios la que restaura a esa oveja perdida. Como es la obra de Dios la que salva al perdido, es la obra de Dios la que restaura a la oveja perdida. Esta obra de restauración descansa en lo que Cristo es, en su amor. Pensemos en su amor. Cristo anhela esa oveja perdida, quiere, es su deseo restaurar esa oveja perdida. Pensemos en su poder, el único que tiene todo el poder para restaurar es el Señor Jesucristo. Es una autoridad que le ha dado el Padre solamente a Jesús. Nadie más tiene ese poder y esa autoridad. Juan 17:2 lo dice. Si quieren, acompáñenme. Juan 17:2. Cristo ora al Padre y le dice, como le has dado al Hijo potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué significa esto? Que nada ni nadie podrá impedir que Jesucristo rescate y salve a las ovejas por las que Él vino. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad. Y en cuanto a la restauración, ¿quién puede quebrantar el corazón endurecido? ¿Quién puede frenar el avance del pecado? ¿Quién puede humillar el corazón y hacer volver? Solo Cristo tiene el poder para hacer esto. Pero además, pensemos en la sabiduría perfecta del Señor Jesucristo. Como hemos aprendido, el Señor es soberano y gobierna sobre todas las cosas. Él, por medio de su providencia, ejerce una influencia para el bien de sus hijos. Y usa esto, y como hemos aprendido en otras enseñanzas, muchas veces la aflicción, situaciones difíciles para quebrantar, para hacer volver, entender. Entonces, confiemos en el Señor soberano que dirige todas las cosas, aún las situaciones difíciles que estemos pasando, el Señor las está usando para restaurarnos, para mantenernos cerca de Él, para que no nos alejemos de Él, de nuestro Señor. David dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. No hay nada por accidente, no hay nada por el azar. El Señor tiene todo en su mano y Él ordena todas estas cosas para corregir, para despertar y para restaurar el alma. Nuestro Señor Jesucristo es ese pastor bueno y fiel que no se queda observando cuando la oveja se aleja a ver si ella regresa por sí misma. Es el Señor Jesucristo quien va por ella, quien la busca hasta encontrarla y quien la trae de regreso. La oveja no regresa por su capacidad. Gracias, hermano.
La oveja no regresa por su capacidad, no tiene capacidad, no tiene fuerza, no tiene orientación, no puede. Regresa porque fue buscada por el Señor. Es Cristo quien alcanza y restaura a la oveja perdida. Quiero que veamos 3 implicaciones para nosotros, los hijos de Dios. No confiemos en nosotros mismos. Primera implicación práctica, no confiemos en nosotros mismos. No somos capaces, no tenemos la fuerza. Cuando nos enfriamos, cuando nos alejamos para volver al Señor, para retornar a Él, realmente requerimos la mediación, la búsqueda de nuestro buen pastor para que Él vaya a nosotros y nos saque de esa condición de enfriamiento y de alejamiento, sencillamente porque somos débiles, sencillamente porque tenemos pecado todavía. No ignoremos nuestro pecado externo, no ignoremos nuestro pecado interno, tratemos con esto delante del Señor para que realmente podamos disfrutar de esa libertad, de ese crecimiento espiritual y vencer en la lucha contra el pecado. No importa qué tan lejos nos hayamos ido o nos hayamos enfriado, el buen pastor está listo para ir por nosotros, para traernos con bien, porque Él es fiel, porque su amor es inmutable, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Imagínense si Cristo no tomara la iniciativa de restaurarnos, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos lejos, seguiríamos avanzando en nuestro alejamiento. Necesitamos del Señor Jesucristo, pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo por sus ovejas las busca, las detiene y las restaura. El Señor Jesucristo es el buen pastor de sus ovejas. Pero aquellos que están aquí en medio de nosotros, que no han creído en el Señor Jesucristo, que no hacen parte del pueblo de Dios, que sea el Espíritu Santo mostrándoles la esclavitud de su corazón al pecado, como ustedes no pueden vivir de otra manera, sino haciendo el mal de continuo. Solamente el Espíritu Santo puede mostrarles esto, que es verdadera esclavitud, que es una tragedia, que es estar bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Pero el Señor Jesucristo es el libertador de su corazón. Vaya a Él para que le rompa esas cadenas de pecado, para que le quite esa maldad, lo lave y le haga un hijo de Dios, le dé un nuevo nacimiento, lo salve, lo sostenga y lo restaure. Solo Cristo puede salvar, solo Cristo puede restaurar. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad. Glorificamos tu nombre por enviarnos a Cristo, Señor. Danos más de Él y permítenos depender de Él en nuestra vida. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.